¿Cómo podemos entrar verdaderamente en la presencia de Dios? ¿Y cómo permanecer en ella de forma constante? La presencia divina no se conquista con muchas palabras recitadas desde la mente. El salmista expresó con profunda convicción: «Oh Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana me presentaré delante de ti y esperaré en ti». En esta sencilla pero poderosa declaración se revelan 4 principios fundamentales que nos ayudan a mantener una comunión diaria con Dios. Esta relación diaria no nos lleva a forzar las cosas, sino que nos permite fluir naturalmente en su Espíritu. Cuando dejamos de estar en contacto con el Espíritu de Dios a diario, comenzamos a empujar en lugar de fluir, y eso nos aleja de la gracia. Observemos entonces esos 4 principios que el salmista señaló con claridad. El primero, buscar a Dios por la mañana. No eligió al azar un momento del día. Él no dijo que lo haría en la tarde ni en la noche. Fue intencional y dijo por la mañana. Esa hora del día, cuando todo aún está en calma, es cuando el alma se dispone mejor para escuchar a Dios. Diga conmigo, por la mañana. Porque establecer un horario específico no es solo una rutina, es una señal de reverencia. Cuando usted va a ver al presidente o al jefe, no llega cuando le parece, sino a la hora acordada. Así también con Dios necesitamos tener un horario definido para buscarlo diariamente. El salmista entendió esto y lo cumplía. Todas las mañanas se presentaba ante el Señor. Segundo, orar, hablar con Dios. Él dijo: oirás mi voz, lo cual indica que dedicaba ese tiempo a orar, a clamar, a alabar, a expresarle su corazón a Dios. No era una repetición vacía, era un diálogo con el Creador. Cada mañana nuestra voz debería elevarse al cielo como un incienso agradable. Ese tiempo de oración es como el pan diario que alimenta el alma. Y el rostro del Señor debe ser buscado con intención y perseverancia, no solo en momentos de necesidad. Cada amanecer es una nueva oportunidad para hablar con Él. Tercero, el salmista afirmó: me presentaré delante de ti. Esto implica una acción, un movimiento. No basta con desear estar cerca de Dios, hay que levantarse, dejar la comodidad y caminar hacia Él. Dice la Escritura: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No se trata de esperar que Él nos visite mientras estamos en la cama, sino de dar el primer paso con fe y decisión. Cada mañana el salmista se levantaba del lugar donde dormía y se dirigía al sitio donde se encontraba con su Señor, creyendo que allí lo encontraría y hablarían. Esa convicción mueve montañas. Ahora bien, entre estos 4 principios hay uno que suele ser el más difícil de cumplir. El primero es fijar un horario, el segundo es orar, el tercero es moverse hacia Dios, pero el cuarto es el más desafiante: esperar. El salmista dijo: y esperaré en ti. Esperar no es algo que nos guste mucho. En esta era de lo inmediato, queremos todo ya, incluso con Dios. Pero el Señor no se manifiesta en medio del apuro, sino cuando la carne se ha aquietado y los sentimientos humanos se han silenciado. Ahí, en el silencio y la quietud del alma, Dios se revela. Él espera que dejemos de controlar, que soltemos nuestras ansiedades. Cuando aprendemos a esperar, algo en nosotros muere: la carne, el ego, la impaciencia, y entonces su presencia comienza a manifestarse con poder. Esperar en Dios, ese es el verdadero secreto. Lo aprendí en los comienzos de mi ministerio. Pasé muchos días ayunando, encerrado en habitaciones buscando a Dios. Y fue ahí, en la espera, donde descubrí que su presencia no responde a relojes humanos, sino a corazones rendidos. Cuando uno aprende a esperar en Él, está confiando plenamente
dependiendo completamente de su voluntad y su tiempo. Es en esa espera donde el alma se vacía de sí misma y se llena de lo eterno. Ahí y solo ahí se entra verdaderamente en la presencia del Altísimo. Y lo más desgarrador no eran los 3 días sin probar bocado, no era el estómago vacío, sino tener que mirar las mismas 4 paredes durante horas, sin hablar con nadie, sin un alma que entrara, sin una voz que respondiera. Lo que realmente sacude en un ayuno encerrado no es el hambre, es la soledad. Es quedarse sin hacer nada mientras la carne, inquieta, clama por moverse, por escapar. El cuerpo no protesta tanto si tiene hambre, pero está ocupado. Es fácil ayunar viendo televisión, navegando por tus redes, charlando con la gente. En esas condiciones la carne no sufre, pero en cuanto la apartas de todo entretenimiento, de todo escape, sentirás cómo se agita, cómo se irrita, cómo lucha. La carne no sabe esperar, no quiere esperar, se desespera, porque el acto de esperar en Dios debilita lo que en nosotros no es del Espíritu. A Saúl se le dijo que esperara a Samuel hasta el 7º día, que no se moviera hasta que llegara el profeta. ¿Y qué hizo? Se impacientó, tomó lo que no le correspondía y ofreció el sacrificio. En cuanto terminó, apareció Samuel. Por no haber esperado apenas un instante, perdió todo: su posición, su llamado y la presencia de Dios que lo había sostenido. Por eso, el salmista escribió que vendría cada mañana delante del Señor, que oraría, pero también esperaría. Esperaría la respuesta, esperaría la presencia, esperaría la visitación. No es hablar con Dios como quien marca un horario en la agenda. No es orar mientras se piensa en lo que viene después. No, Dios no entra en nuestro juego, no se adapta a nuestra agenda. Él se esconde hasta que toda intención humana se rinda, hasta que no quede en nosotros más que hambre de Él. Y allí, solo allí, aparece con su gloria. Por eso hay tantos que no crecen en su presencia, porque oran mirando el reloj, asisten al culto contando los minutos, pero no hay ni un solo día en el mes en que digan: este día lo aparto para buscar su rostro, para sumergirme en su gloria, para recibir su aliento. Sé que algunos me están entendiendo, sé que hay quien ha sentido ese llamado. La clave está en esperar, porque orar sin su presencia no es más que repetir palabras, es rito. Y Dios no recibe lo que proviene de la carne. Puedes tener una lista de nombres por los que orar, pero si no esperas su dirección, Él no la recibirá, porque la oración que transforma es la que nace del Espíritu. Pablo lo dijo: no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu, que escudriña el corazón de Dios, intercede en nosotros. Y es cuando esa carne muere que su presencia entra. Y entonces comienzas a ver lo que antes no veías, comienzas a sentir lo que antes no sentías. Y así fue con Jacob. Se quedó solo, esperó, y un ángel lo encontró. El ángel le preguntó su nombre, y al responderle, ya no fue más Jacob, sino Israel, y lo bendijo. Pero escúchame bien, Jacob no fue bendecido mientras planeaba cómo agradar a Esaú. No fue cuando le envió regalos que logró el favor de su hermano. Nada de lo que hizo en su fuerza funcionó. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cuando el ángel lo quebró. Le tocó el muslo, lo dejó sin estabilidad, incapaz de sostenerse por sí mismo. Y allí, en ese quebranto, Jacob dejó de depender de sí y empezó a depender de Dios. Entonces no necesitó halagar a nadie, porque la gracia de Dios comenzó a fluir. Esa gracia que no se compra, que no se negocia, que simplemente te sostiene. Pero casi nadie quiere hablar del quebranto. De eso hablaremos otro día. Alaba la gloria de Dios, porque hay quienes están escuchando esto hoy que necesitan ser quebrados.
Y cuando eso suceda, el profeta que siempre estuvo oculto saldrá. Las visiones se aclararán y comenzarán a suceder cosas que solo su espíritu puede provocar. Escucha bien, porque esto no es para cualquiera. Hay hombres y mujeres que no conocerán la verdadera victoria hasta que no sean quebrantados. Algunos no pueden ser útiles en las manos de Dios hasta que sus corazones no se han roto por completo. Y no le pidas a Dios que te quiebre, porque si Él lo hace, lo sentirás hasta lo más profundo. Él no acaricia, Él golpea donde más duele, no por crueldad, sino por amor. El ángel no acarició a Jacob, no le habló suavemente. Le dio un golpe seco, directo, lo dejó cojo, pero en ese quebranto hubo bendición. Le rompió el hueso, sí, pero también le cambió el nombre. Le rompió el hueso, pero lo hizo padre de una nación. Le rompió el hueso, pero le mostró el camino correcto. Hay alguien hoy que será tocado por Dios, y ese toque tal vez le rompa algo, el orgullo, la soberbia, el plan propio, pero lo pondrá a caminar conforme al Espíritu. Y luego viene lo que muy pocos soportan: esperar. Muchos oran y se van corriendo, no saben quedarse quietos. Yo conocí un profeta, un hombre que me enseñó más con su silencio que otros con sus gritos. Se arrodillaba a las 11 de la noche y allí se quedaba. Yo me dormía viéndolo de rodillas y despertaba y aún seguía allí. Nunca lo escuché gritar, nunca lo vi golpear el piso, nunca corrió buscando emoción, solo esperaba. Y Dios venía. Un día me despertó de madrugada y me dijo: hoy vas a comer gallina. Y yo, sin entender, pregunté: ¿cómo? Y a los pocos minutos, una hermana tocó la puerta con 2 gallinas en la mano, diciendo que el Señor le había indicado que cocinara para los predicadores. Así funcionaba con él. Su espíritu estaba afinado, pero no por truco, ni por talento, sino por silencio, por espera, por estar con Dios. No piense en dinero, ni en casa, ni en fama. Piense en crecer en lo espiritual, en dejar de ser niño en la fe. Escuche con atención, aprenda este secreto. El hombre de Dios que conocí no hacía escándalo, no necesitaba ruido. Solo oraba en su interior, en lo profundo de su alma. Esperaba hasta que Dios llegaba y le hablaba. Eso lo aprendí y ahora puedo decirle con certeza: aprender a esperar será clave para que la presencia de Dios te visite. Porque Dios no se revela en la carne, no se mezcla con lo mundano. Hay quienes pueden imitar milagros, simular lenguas, hasta fingir dones, pero la presencia de Dios no se puede falsificar. ¿Cómo sabes cuando un hombre o una mujer está bien delante de Dios? No por lo que hace, sino por lo que carga. Si cuando llega tú sientes algo santo, entonces Dios está con él. Porque la presencia no se une al pecado, no habita en la corrupción. Y aunque el mundo entero hable mal de un siervo, si cuando él abre la boca tú sientes a Dios, entonces todo lo que digan sobra. Porque cuando Dios da testimonio, el juicio de los hombres queda en silencio. Isaías lo dijo con claridad: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate en todo lo que se activa a tu favor cuando aprendes a esperar. Esperar en su presencia es entrar en la dimensión donde lo espiritual cobra vida. Así que deja de luchar en tu fuerza, quédate quieto, alaba a Dios. Espera, porque en ese silencio, en esa espera, Dios te formará. Y a veces, querido amigo, simplemente te das por vencido. Hay siervos del Señor que hoy no son aclamados por las multitudes, pero el Señor me habló y me dijo: cárgales de mi gloria. Me habló de un predicador y me susurró al oído: escúchalo, hijo mío, porque él tiene una palabra que va a despertar algo dentro de ti.
Alaba la gloria de Dios. Si pudieras comprender esto con el corazón, tu vida sería transformada. La Escritura dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán sin agotarse, caminarán y no se fatigarán. El texto no habla de los que ayunan, ni de los que diezman, ni de los que dan ofrendas. Dice claramente, los que esperan. No los que simplemente creen, ni los que se entregan a las disciplinas espirituales externas, sino los que esperan, los que permanecen. Esperan que el Señor actúe, que Él venga, que Él se manifieste. Por eso, entiendo ahora por qué muchas veces me arrodillé sin pronunciar palabra, adorando en lo secreto, sin clamar por señales, ni milagros, ni libertad. Solo lo esperaba 4, 5 horas en la noche, en silencio. Y luego, al subir al púlpito, era como una ola arrolladora de gloria. Y me preguntaba, Señor, pero si yo no pedí esto, no pedí nada más que tu presencia. Y cuando Él decide ocupar su trono en tu vida, lo hace donde no hay estorbo, donde no hay interferencia. Alguien puede decir, gloria a Dios. Escucha bien lo que voy a decir. Me quedan solo 10 minutos. Los que esperan en el Señor. Ese ha sido tu mayor error, y te lo digo con el corazón. Y me iré de este mundo repitiéndolo. Tomaste decisiones sin haber esperado en Él. Tu necesidad te puede engañar, pintarte una urgencia que no viene de Dios. Puedes pensar que te lo mereces, que debes actuar porque no hay más remedio. Pero si lo hiciste sin haber esperado en Él, terminarás lamentándote. Puede sonar duro, pero el que toma decisiones sin ligarlas a la voluntad de Dios, terminará recogiendo los pedazos de sus errores. Muchos jóvenes hoy, desesperados por casarse, no esperan. Y lo que voy a decir no es una broma. Una mala decisión en este punto puede anular el propósito eterno que Dios tenía contigo. Un predicador, una mujer llamada a grandes cosas por el Señor, puede acabar echando por tierra todo ese destino por una decisión apresurada. Dios no une carne, Dios une espíritus. Los que esperan en Él comprenden esa verdad. Isaías 40:31 no solo promete fuerza, promete 5 beneficios claros. En el Salmo 5 leemos sobre la protección del justo, pero aquí, en Isaías, el Señor nos da más. Primero, quienes esperan en Él reciben nuevas fuerzas. Tu cuerpo puede estar agotado, puedes tomarte vacaciones en Miami, dormir 15 horas, respirar el aire del mar. Pero si no esperaste en Dios, puedes regresar con los pulmones cargados, con más ansiedad que antes, hablando solo en medio del estrés. La Biblia no dice que el descanso se encuentra en dormir. Dice que cuando esperas en su presencia, recibes renovación. El descanso verdadero está en Él. Alguien puede decir, aleluya. Las vacaciones tienen su lugar, claro que sí, pero el verdadero reposo es espiritual, no físico. Viene de su presencia. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés estaba agotado, desesperado, tanto que llegó a decir, Señor, quítame la vida. Y Dios no le respondió con una receta de descanso humano, ni lo mandó a Nueva York 3 semanas. Le dio su presencia como respuesta. Déjame hablarte de su presencia. Ella no solo produce milagros, también te trae reposo, alegría, paz, certeza, seguridad. En su presencia hay descanso. Escucha, me quedan 5 minutos. Te lo digo con toda el alma. Estos 5 beneficios vienen sobre los que esperan. Primero, fuerza renovada. Llegas agotado del trabajo, del día, y al encontrarte con su presencia, es como si 7 ángeles te esperaran con inyecciones de vitamina celestial.
Su presencia renueva tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, porque lo primero que el Señor toca es tu espíritu. Y cuando tu espíritu es vivificado por Dios, tu cuerpo también es fortalecido. Muchos no entienden esto. Jesús mismo dijo: la carne para nada aprovecha. No es el dormir lo que trae vida, es el espíritu el que da vida. Y no está hablando solamente del Espíritu Santo, sino de tu espíritu. Pero tu espíritu sin el Espíritu Santo está muerto. El Espíritu Santo recarga tu espíritu y tu espíritu recarga tu cuerpo. ¿Alguien puede alabar al Señor? Ahí, en su presencia, es donde recibimos el descanso. Ahí es donde somos fortalecidos. Alguien diga conmigo: aleluya. Él nos da nuevas fuerzas. En su presencia toda debilidad desaparece. Su presencia te da fuerza, te da poder, te da la capacidad, te da resistencia. Muchos dicen: pastor, estoy débil, no tengo fuerzas ni para ir a la iglesia. Pero yo te digo, entra en su presencia, porque ahí, en ese lugar santo, Él te levantará. No tienes que convencerme a mí, tienes que convencer a la palabra de Dios. Porque si la Biblia dice que quien tiene la presencia del Señor camina erguido, con fuerzas renovadas, con gozo espiritual, entonces así debe ser. Esa es la evidencia. Porque cuando el Espíritu de Dios reposa sobre alguien, no camina con derrota, no anda con peso, no arrastra los pies, sino que se levanta con el alma encendida, con un ánimo que no viene de uno mismo, sino del cielo. Hubo un momento, lo recuerdo bien, cuando después de predicar en aquella reunión de las 9:48, la presencia del Señor descendió con tal poder que no pude alejarme. Le dije a mi esposa: no voy a salir de la oficina, tráeme comida, tráeme ropa, no quiero moverme de aquí. Me recosté en el suelo, agotado, pero no habían pasado 5 minutos cuando comencé a sentir ese poder recorrer mi cuerpo como electricidad viva. A la media hora estaba de pie otra vez, con el cuerpo restaurado, con el alma lista para seguir ministrando. Oh, gloria a Dios. Hoy mismo hay personas aquí que van a dejar el cansancio atrás. Hoy mismo hay almas que van a dejar el estrés, porque el Espíritu de Dios está aquí. Su presencia te alcanzará. El Señor te dará nuevas fuerzas. Y no solo eso, vivirás en las alturas, tendrás alas como las águilas. Y eso significa que vas a dejar atrás las cosas de la tierra para conectarte con lo celestial. Aunque te ofrezcan riquezas, aunque el mundo te tiente, tú dirás: no quiero esa basura, yo tengo algo mucho más grande, la presencia de Dios. Y eso merece un aplauso. Tener alas como las águilas no es solo volar alto, es ser llevado a una nueva dimensión espiritual. Es como aquel momento en que un hombre de Dios fue suspendido entre el cielo y la tierra, y entonces pudo ver visiones. Muchos hoy no ven nada porque su mirada está clavada en lo terrenal, en la casa, el carro, las vacaciones. Pero la Biblia dice: poned la mirada en las cosas de arriba. Alguien tiene que decir aleluya. Las cosas de arriba son la unción, los milagros, los dones, las almas que son salvas, la oración, el ayuno, la palabra. Eso es lo que importa. No te aferres a lo que se va a quedar aquí. Aférrate a Cristo, muere con Él, vive en Él, porque en Él nos movemos, en Él respiramos, por Él existimos. Él es el centro, la razón, el sustento. Oh, no lo tomes como algo ligero, no te lo imagines como algo abstracto. Yo una vez solo imaginé que Cristo vendría a hablarme, y esa sola imaginación me quebró en lágrimas. Vivir en las alturas también significa que correremos. Díselo a alguien: correremos. Eso quiere decir que el tiempo perdido será redimido. Cuando estás lejos de su presencia, todo se retrasa. Pero cuando aprendes a esperar en Él, algo cambia. Su presencia te impulsa, te lanza hacia adelante, te llena de un mensaje fresco, de palabra viva.
Esas profecías que debiste dar de pronto comienzan a brotar de tu boca sin esfuerzo, porque es Él quien acelera tu paso. Alguien diga aleluya. Y cuarto, no habrá más cansancio. Correrás y no te cansarás. Dilo conmigo, se va el cansancio. Otra vez, se va el cansancio. Su presencia lo absorbe, lo quita, lo disuelve. Él renueva tus fuerzas como el águila. Haz la prueba. Quédate viendo televisión hasta la madrugada y verás cómo amaneces sin energía. Pero pasa la noche orando y verás cómo te levantas a las 5 de la mañana lleno del poder de Dios. Aleluya. Su presencia quita el cansancio, literalmente. No estoy hablando en parábolas. Esperar en Él, descansar en Él, rendirse ante Él, eso arranca el estrés, la desesperación, la agonía. Aprender a depender de su presencia es la clave de todo. Y como ya no tengo mucho tiempo, déjame contarte esto. La fatiga se irá, desaparecerá, pero este tema es más profundo y lo continuaré en otro momento. Hoy solo quiero dejarte con esta historia. Josué 7:6 cuenta que el pueblo de Israel fue vencido por una pequeña ciudad llamada Hai. Era impensable que un pueblo tan poderoso cayera ante una ciudad tan insignificante. Josué y los ancianos se rasgaron las vestiduras, se postraron con turbación. Pero el miedo de Josué no era solo por la derrota, era por lo que vendría después. Porque si esa pequeña ciudad pudo vencerlos, entonces las demás también lo intentarían. Eso lo desconcertó. Pero el punto no era la ciudad, el punto era la presencia. Sin ella, el invencible puede ser vencido. Con ella, el débil se vuelve fuerte. ¿Lo ves ahora? ¿Y qué hizo Josué? La palabra nos dice que fue y se postró ante el arca del Señor. Cayó con el rostro en tierra, acompañado de los ancianos. Alabado sea Dios. Por eso mismo digo con convicción que quien ha de guiar en esta casa no puede hacerlo si no se une a la oración. El que no ora con nosotros no puede levantar esta obra. Necesitamos un mismo espíritu. Si uno ayuna, todos debemos ayunar. Si uno clama, todos debemos clamar. No podemos tener junto a nosotros una carne fría, indiferente, porque el enemigo siempre buscará una grieta, una puerta abierta para atacar, dividir, destruir. Quien descuida la oración, quien se duerme en la batalla espiritual, se expone a grandes peligros. Pero volvamos a lo que relata la Escritura. Dice que Josué permaneció postrado hasta la tarde. Y si fue hasta la tarde, es porque empezó desde la mañana. Imaginen que se arrodilló a las 7, 8 o 9 y no se levantó hasta las 4 o 5 de la tarde. Horas enteras, sin moverse del suelo. Lo más impactante es que no se menciona una larga oración verbal. Escuchen bien. La Biblia dice que Josué rompió sus vestiduras, cayó rostro en tierra delante del arca del Señor, y así permaneció hasta la caída del sol. Él y los ancianos de Israel, todos con polvo sobre sus cabezas en señal de quebranto. Y luego Josué habló, hizo una oración. ¿Y saben cuánto le tomó? 3 minutos, no más. Y sin embargo esperó 6 largas horas para recibir la respuesta. Y entonces el Señor le habló. ¿Qué haces ahí postrado? Levántate. Pero no solo eso, también le dio dirección. Le mostró qué debía hacer. El problema nuestro es que pasamos 6 horas hablando, pero solo 2 minutos escuchando. Josué habló 5 minutos y esperó con humildad y paciencia. La oración de Josué fue breve, la acabo de leer. No duró más de 3 minutos, pero su espera fue de 6 a 7 horas. Esa fue la clave: orar y esperar, confiar y permanecer, buscar su rostro y no moverse hasta que Él venga. Porque orar en el Espíritu es eso, esperar hasta que Dios se manifieste. Un día el Señor me habló, me dijo que debía ir a cierta ciudad y predicar allí.
Yo no era evangelista, era un joven desconocido de 15 o 16 años. Nadie sabía quién era yo. No tenía credenciales ni respaldo humano. Solo era un muchacho que amaba a Dios, congregado en una pequeña iglesia, y en medio de una reunión de oración, en un éxtasis, el Señor me dijo: ve a tal lugar. Allí hay un pastor llamado Juan. Él organizará la campaña. Tú llevarás mi palabra. Me levanté de mis rodillas temblando. No dije nada a la pastora. Pensé, si lo digo y no se cumple, me pondrán 5 años de disciplina. Así de temeroso era de usar en vano el nombre del Señor. Hoy muchos dicen, Dios me dijo, con ligereza. Pero cuando verdaderamente Él habla, hay evidencia. Y esa noche me quedé de rodillas desde las 11. Oré media hora, quizás una. El resto del tiempo fue adoración en silencio. No sabía que estaba entrando en el lugar secreto. No sabía que estaba conociendo la intimidad de Dios. Pero al no tener más palabras, solo me quedé ahí, esperando. 3, 4 de la mañana. Me adormecía y despertaba y seguía esperando. A las 4:30, en esa habitación diminuta donde dormía, del tamaño justo de la cama, con mi ropa colgada al lado, en ese rincón que era mi hogar, sucedió algo. Cuando la carne se adormeció, cuando la mente cayó, cuando todo lo humano se apagó, entonces apareció Él. Sentí que alguien entró, un hombre. Me tomó del brazo y me dijo: yo soy. Me sacó del cuerpo y me llevó al lugar donde iba a predicar. Me mostró todo. Su presencia era tan real, tan intensa, más fuerte que cuando recibí el bautismo. Mi cuerpo parecía agrandarse, mis manos se extendían y escuché claramente: recibe poder. No contaré el resto del testimonio, fue glorioso. Pero toda esa semana lo único que hice fue esperar en Él. Él fue guiándome paso a paso y noté algo. Nunca venía a las 11, ni a las 12, ni a las 2, ni a las 3. Venía cuando ya no quedaba fuerza humana, cuando todo en mí se había rendido. Entonces se manifestaba su presencia. Por eso digo, su presencia no se mezcla con la carne. Él te observa mientras oras, esperando que tu yo muera, para que entonces Él viva en ti. La ambición, cuando toma el lugar que no le corresponde en la oración, convierte nuestras palabras en un clamor egoísta que no tiene relación alguna con el propósito de Dios. Y es en ese momento, hermano, cuando te sientes agotado, frustrado y terminas rindiéndote. Pero escúchame bien, no es la carne la que traerá la respuesta, porque la carne y Dios están en constante oposición. Cuando Él viene, no lo hace porque tú lo has forzado, sino porque es soberano y fiel. Recuerdo claramente cuando fui enviado por el Señor a cierto lugar. Él me mostró todo, el nombre, la dirección, lo que sucedería y lo que ya estaba ocurriendo en esa iglesia. Y lo único que hice fue esperar. Esperé. Y fue en esa espera donde vi su poder manifestarse. Amigo, espero que comprendas hoy el poder que hay en aprender a esperar en el Señor. Esa es precisamente la razón por la que muchos servicios en nuestra América Latina y en otras partes no experimentan la presencia gloriosa de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no le dan tiempo. La Escritura dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice que los que se apresuran o se desesperan serán renovados, sino los que esperan. Recordemos aquel pasaje con los profetas de Baal. ¿Lo tienes presente? Oraron y oraron, pero no pasó nada. Pero cuando llegó Elías, hizo una oración simple, pero llena de fe. Y la Biblia declara que descendió fuego del cielo. Esa oración fue esta: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Todo fue iniciativa divina.
Fue Dios quien quiso glorificarse. Fue su deseo mostrar que Él es Dios y no hay otro. Cuando cayó el fuego fue algo tan extraordinario que ni siquiera la leña mojada, ni la carne empapada, ni el agua derramada pudieron resistirlo. Todo fue consumido. La tierra misma absorbió aquel milagro. Y es aquí donde quiero que pongas atención. Nosotros pensamos que el toro fue el mayor sacrificio, pero en realidad el sacrificio más grande fue el agua, porque lo que escaseaba en aquel tiempo no eran toros, era agua. No había llovido por años. Sin embargo, buscaron agua y la vertieron sobre el altar. Aquella agua que era vital, que era deseada, fue ofrecida a Dios. ¡Qué lección tan poderosa! Cuando tú pones en el altar lo que más anhelas, lo que más escasea, entonces el fuego desciende. El sacrificio verdadero es dar lo que te cuesta, lo que necesitas, lo que podrías guardar, pero decides entregárselo a Dios. La gente no decía que faltaban vacas, lo que faltaba era lluvia, lo que faltaba era agua. Por eso el acto de verter agua sobre el altar fue una entrega profunda, un acto de fe que movió el cielo. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, cuando le damos a Dios nuestros anhelos más profundos, cuando colocamos en su altar aquello que más valoramos, entonces el fuego del Espíritu Santo nos envuelve. Y aquel día fue tan impactante que toda la nación cayó de rodillas. Todos vieron que Dios estaba presente, que escuchaba a su siervo. Fue una sacudida nacional, una señal imposible de ignorar. Todos, menos Jezabel, quien se negó a ir. Ella sabía que su Dios era falso y no quiso presenciar su humillación. Todos fueron hasta los ídolos, hasta el rey, hasta los sacerdotes de Baal. Pero Jezabel se quedó encerrada, temerosa de enfrentar la verdad. Y fue allí, en presencia de todos, donde el fuego de Dios consumió el holocausto. El pueblo entero se postró y proclamó con una sola voz: Jehová es el Dios. Fue el fuego, no la elocuencia, lo que convenció al pueblo. Fue la presencia de un Dios verdadero, palpable, real. ¿Cuántos anhelan que ese fuego caiga hoy sobre sus vidas? Porque ese fuego no vino solo para quemar un sacrificio, sino para traer un mensaje del cielo. El mensaje no era: he consumido la carne, sino: yo soy el que soy el que envió, soy el que habita, soy el que se manifiesta. Ese fuego daba testimonio de que Dios está vivo, de que escucha, de que tiene poder y de que se mueve en medio de su pueblo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, también nos da ese mismo testimonio en nuestro espíritu. Puede que no lo veas con tus ojos, pero lo sientes en lo profundo y no puedes negar que Dios está obrando. Díselo a alguien hoy: ese fuego va a caer. Lo he visto en visiones. Recientemente tuve una visión de la casa en Virginia. Lo escribí porque me sorprendió. Vi mi Biblia y de ella salía fuego, un fuego que se dirigía a una hermana mientras ministraba. Era un fuego hermoso, delicado, que brotaba de la palabra, y entendí que se acerca un tiempo donde ese fuego caerá con poder. Jesús dijo: esperen al Espíritu Santo. No les dijo cómo vendría, ni qué sentirían, solo les prometió que vendría. Y cuando descendió, la Biblia dice que aparecieron lenguas como de fuego. Era un fuego que ardía en el corazón de aquellos hombres. ¿Quién quiere que ese fuego arda en su corazón? Dígalo si puede. Y aquí hay un principio que toca profundamente mi espíritu. Dios envió a Elías para que orara y mostrara su gloria. El Señor le habló a Elías y él obedeció. No porque necesitara confirmación en ese momento, sino porque ya había sido instruido. Su corazón ya estaba alineado con la voluntad de Dios. Elías sabía lo que venía, sabía que el fuego iba a descender cuando él orara. No había lugar para la duda. Sin embargo, cuando llega el día, se encuentra con una realidad triste. El altar del Señor
estaba en ruinas y no pidió que descendiera fuego en cualquier sitio. No tomó atajos. No usó lo primero que encontró en el suelo. Él entendía que el fuego de Dios no desciende sobre cualquier cosa. Había una estructura que debía ser respetada. Entonces Elías se volvió al pueblo y les dijo que se acercaran. Y cuando todos estuvieron cerca, él comenzó a restaurar el altar que estaba derribado. No se saltó pasos, no improvisó. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, como señal de que Dios iba a restaurar por completo a su pueblo. Él lo sabía. El altar fue reconstruido. Luego puso el sacrificio, lo roció con agua y solo entonces descendió el fuego del cielo. Y en este acto, el Espíritu Santo nos muestra un principio claro sobre cómo entrar en la presencia de Dios. Hay que reparar lo que está roto. Dios ya está dispuesto a enviar su fuego, pero espera que el altar esté en orden. Y ahí es donde muchos fallamos, nos adelantamos. Hablamos de lo que Dios nos ha prometido, lo compartimos, lo celebramos, pero olvidamos que antes del cumplimiento hay un trabajo que debemos hacer. Una tarea que no se puede delegar. Tenemos que arreglar lo que está desordenado en nuestras vidas. Hay áreas tan fuera de control que no calificamos para recibir el fuego. Dios ya habló, el deseo está, queremos ir al mundo y predicar, pero no hemos arreglado el altar que yace abandonado en nuestro interior. Elías no llegó al monte Carmelo a improvisar. Llegó preparado por revelación. Sabía lo que Dios iba a hacer, pero también sabía que no se cumpliría hasta que el altar fuera restaurado. Aquel altar no solo estaba roto, estaba olvidado por años. Y cuando ve la condición del altar, Elías no llama a nadie más, no delega la tarea. A pesar de ser el profeta, la voz de Dios en la tierra, él mismo toma las piedras. Había allí jóvenes, había profetas, incluso algunos que fueron escondidos por el siervo de Dios del rey. Él pudo haber dicho: ustedes levanten las piedras, ustedes arreglen esto mientras yo oro. Pero no. Elías entendía que cuando Dios te revela algo, hay una parte que solo tú debes cumplir. No se puede transferir esa responsabilidad. Y ese es el problema de muchos. Quieren que otros organicen lo que ellos mismos deben poner en orden. Esperan que Dios haga su parte y también la de ellos. Pero no funciona así. Hay un esfuerzo personal. Eres tú quien tiene que levantarte cada mañana. Eres tú quien debe abrir la palabra, leerla, vivirla. No puedes alimentarte espiritualmente solo mirando a otro crecer. No puedes decir que estás lleno solo porque ves a otro comer. En lo físico lo entiendes. Necesitas abrir tu boca y masticar para nutrirte. Pues en lo espiritual es igual. Las cosas del espíritu reflejan las del cuerpo. Elías sabía que tenía que hacerlo él mismo. Por eso no pidió ayuda, porque ese altar representaba el descuido espiritual del pueblo. Años sin sacrificio, sin oración, sin entrega. Jezabel había engañado al pueblo y lo alejó del altar. Nadie ofrecía ya nada al Señor. El altar estaba en ruinas. Pero cuando llega el momento, Elías recoge 12 piedras, edifica, limpia el lugar. Porque el fuego no puede caer sobre ruinas. El fuego no cae sobre el desorden. El fuego de Dios requiere alineación, requiere orden. Y donde hay carne, el fuego no desciende. Es cierto, las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, pero el corazón de Dios permanece inmutable. En la antigüedad se alzaban altares y se ofrecían corderos, becerros, como señal de entrega. Hoy ya no necesitamos animales, pero el principio sigue igual. El altar sigue siendo necesario, solo que ahora está en nuestro corazón. Nuestra vida espiritual debe ser el altar donde arde continuamente el fuego del Señor.
Y si ese fuego no está ardiendo, no es porque Dios haya cambiado, es porque muchos ya no quieren ordenar lo que está en desorden, no están dispuestos a restaurar lo que se ha echado a perder. Los principios de Dios no se quiebran, son eternos. Si no pasamos por los pasos correctos, no llegaremos a la cima espiritual. Me impresiona cuando la Escritura dice que Elías reparó el altar de Jehová que estaba destruido. ¿Cuántos de nosotros tenemos el altar interior hecho ruinas? ¿Cuántos ya no ofrecen sacrificios de alabanza como lo hacía David? ¿Cuántos han dejado de esforzarse por buscar lo espiritual? Y sin ese esfuerzo, sin esa entrega, el fuego no puede mantenerse vivo. Muchos hoy solo piensan en vivir bien, pero el apóstol Pablo ni siquiera tenía tiempo para pensar en sí mismo. Su meta era hacer la voluntad de Dios. Oro con todo mi corazón para que en los próximos 30 años de su vida usted se comprometa a mantener ese altar en orden. Que su meta sea glorificar a Dios, porque si el altar está en orden, el fuego jamás se apagará. Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a todos, nos está reuniendo a través de los medios y su voz clama: quiero poner mi fuego en tu altar. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a quitar los escombros? Es tiempo de orar para que la ruina espiritual se aleje de nuestras iglesias. Hay tantos templos, tantos ministros, tantas congregaciones donde ya no se siente la presencia de Dios. No se percibe el fuego, no se manifiesta la unción. No lo digo para juzgar, Dios me libre. Lo digo con amor, con temor y temblor, como un llamado urgente. Porque hay hombres y mujeres que saben que su altar está apagado, que saben que su pasión se ha ido, que sus cultos se han vuelto mecánicos, secos, sin vida. Cristianos que ya no sienten, que no perciben el Espíritu Santo en su caminar. Van a la iglesia y se duermen, pero no es solo un sueño físico, es un adormecimiento del alma. Están engordando, sí, pero no el cuerpo, sino el corazón, lleno de codicia, de placeres mundanos que impiden el contacto con lo divino. Amados, es hora de despertar, de remover todo vestigio de ruina espiritual en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro interior. Tú mismo eres tu propio Elías. Levántate, toma tus piedras espirituales, reorganiza tu altar. La Biblia dice que Elías tomó 12 piedras y las puso en orden. El fuego de Dios no baja sobre lo desorganizado. Dios no puede obrar plenamente en quienes un día oran a las 5 de la mañana y al siguiente a las 11 sin constancia. El fuego desciende cuando uno establece un orden, cuando uno reconoce: este altar está destruido, hay que restaurarlo. Elías restauró el altar que estaba arruinado, y nosotros también tenemos cosas que deben volver a su estado original. Volver a la oración sincera, volver a buscar a Dios con pasión, volver a leer su palabra con hambre, volver a cantar aunque no seamos cantantes. Necesitamos restaurarnos para que el fuego vuelva a caer. Y caerá, lo creo con todo mi ser, caerá sobre toda América Latina. Pero primero, cada uno debe arreglar su altar. Antes que se me acaben los minutos, quiero rogarte algo. Comienza por quitar la ruina. ¿Cómo llegamos a estar en ruina? Cuando dejamos de sacrificarnos por estar con Él. Antes el pueblo llevaba sus ofrendas al altar de Jehová. Hoy, cuando dejamos de esforzarnos por obedecerle, nos derrumbamos por dentro. ¿Has entrado alguna vez a una casa abandonada? Todo podrido, todo roto. Así están muchas almas, aunque por fuera se vean impecables. Pero si les quitáramos la piel y miráramos por dentro, veríamos cucarachas espirituales, porque están destruidos por dentro, y esa destrucción interna termina reflejándose en lo físico. Sí, alguien debe alabar a Dios por esta verdad. ¿Cómo llegamos ahí?
cuando dejamos de sacrificarnos para estar con Él. La oración es dulce, pero también es un sacrificio. No siempre es fácil levantarse a orar. Hace más de 100 años alguien escribió: ¿qué harás cuando no tengas ganas de orar? Y es una pregunta válida. No sé si soy el único que ha tenido días en que no quiero orar, días en los que uno quiere huir del lugar de oración, en los que siente que Dios no responde, que el cielo está cerrado, como si uno hablara al techo y nada más. Uno se siente seco, vacío, hueco. Y entonces solo queda recordarse cómo alguna vez Dios nos usó, cómo alguna vez nos tocó. Y eso nos recuerda que Él sigue allí, que no ha cambiado. Soy el único que se ha sentido así. Y si no lo soy, entonces usted sabe que todos pasamos por eso. Todos los grandes hombres de fe han pasado por ahí. No hubo un solo avivamiento sin batallas, sin días de sequedad. Pero lo importante no es lo que sentimos, es lo que decidimos. A veces, hijo mío, llegamos a momentos en la vida en los que no sentimos absolutamente nada. No percibimos motivación, ni pasión, ni deseo de hacer nada espiritual. Y sin embargo, fue un gran hombre de Dios, un general del reino que vivió hace más de 150 años, quien dejó escrito algo que jamás debemos olvidar: cuando menos deseas orar, es precisamente cuando más necesitas hacerlo. Esa ausencia de deseo es una alarma, un síntoma claro de que tu vida espiritual está debilitada, y si no haces algo, caerás más profundo. Si en algún momento no quieres orar, preocúpate, porque ese es el momento más urgente para doblar tus rodillas. Alguien tiene que adorar al Señor. Alguien tiene que traer de vuelta esa presencia santa a su corazón. ¿Cómo entramos a su presencia? ¿Cómo reconstruimos ese altar espiritual que muchas veces ha sido olvidado dentro de nosotros? ¿Cómo podemos mantener ese fuego encendido, como les pasó a aquellos que caminaban hacia Emaús y sentían un ardor en su pecho? Ese fuego no se enciende solo, no permanece por accidente. Es trabajo del alma mantenerlo vivo, día a día, con propósito y devoción. Una de las cosas esenciales para mantenernos despiertos espiritualmente es crear el hábito de buscar a Dios, aun cuando no queremos hacerlo. Es una disciplina. ¿No es cierto que muchos de ustedes se levantan cada mañana a trabajar, aun cuando no tienen ganas? Lo hacen por necesidad. Y otros, aunque tienen más flexibilidad, igual posponen y se resisten. Entrar a las 10 de la mañana y seguir sin ganas, salir a las 12 y seguir sin ánimo. No estoy acusando a nadie en particular, pero si me lo permiten, hay 3 o 4 a quienes esto les cae como anillo al dedo. Y aquí está el punto: si logras acostumbrarte, si decides establecer un horario fijo y un lugar específico para orar, eso hará una diferencia inmensa. Esa rutina, esa disciplina te ayudará a mantenerte de rodillas, no de manera figurada, sino real, de rodillas ante Dios. Muchos tienen el altar destruido, vidas espirituales secas, sin comunión con el Señor ni con su palabra. Necesitamos volver a encender ese fuego. ¿Y cómo se hace? Orando. La oración nos abre la puerta a la presencia de Dios. Permíteme darte 3 claves, 3 principios que te ayudarán a orar, incluso cuando no tienes deseos, cuando no sientes nada, cuando estás a punto de rendirte. Lo primero que debes entender es que no siempre vas a sentir emoción, gozo o un fuego sobrenatural mientras oras. La oración no depende de lo que sientes, sino de tu fidelidad. El apóstol Pablo, un verdadero guerrero de oración, oraba de día y de noche con constancia. Jesús mismo, nuestro Salvador, oraba con tanta intensidad que después de un día entero ministrando, se acostaba y se levantaba antes del amanecer para pasar tiempo con el Padre. Prefería perder 3 horas de sueño que pasar 3 horas sin orar. Para Jesús,
La oración era tan esencial que incluso después de ascender al cielo, la Escritura declara que sigue intercediendo por nosotros. Él ya no está haciendo milagros físicos ni expulsando demonios como lo hacía en la tierra. Ahora, en su trono celestial, está en el ministerio de la intercesión. Y uno de los significados de interceder es repetir. Cristo repite delante del Padre lo que tú y yo clamamos aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que lo que atemos aquí será atado allá, y lo que desatemos aquí será desatado allá. Esa es la conexión divina entre nuestras oraciones y su respuesta. Así que cuando oras, aunque no sientas nada, aunque estés bostezando, aunque estés agotado, estás estableciendo una disciplina espiritual. El apóstol Pablo lo entendía y lo decía con claridad. La Escritura en Hebreos dice que Él puede salvar por completo a los que por Él se acercan al Padre, porque vive siempre para interceder por ellos. ¿Y por quién intercede Jesús? Por nosotros. No está intercediendo por el mundo que le ha dado la espalda, está intercediendo por su pueblo, por aquellos que le pertenecen. En Romanos 8:34 leemos: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Aleluya! Jesús dejó su ministerio terrenal para ejercer uno aún más poderoso, el de interceder, el de orar por ti y por mí desde el cielo. Pablo también oraba fervientemente por las iglesias, por los corintios, los romanos, los efesios, por Timoteo. Decía: oro para que tengan revelación, oro para que Dios se les manifieste, oro para que conozcan su voluntad. Líderes, padres, madres, necesitamos hacer lo mismo. Hay que orar por nuestros hijos. Aunque estén rebeldes, mételos en oración. Ora para que el Espíritu Santo se les manifieste, para que tengan un encuentro verdadero con Cristo. Ora por esa esposa indiferente que tiene tiempo para todo, menos para buscar al Señor. Se toma fotos en todos lados, en fiestas, en eventos, pero nunca en la iglesia. Ora para que esa mujer se arrepienta y se convierta en una sierva del Dios Altísimo. Dile a alguien hoy: ora por ellos, y ora sin cesar, porque cuando tú oras aquí, Cristo repite tu clamor allá, y cuando eso sucede, el cielo responde. Sigo en pie, pero ahora, con el corazón en la mano, deseo compartir 3 cosas antes de despedirme. No es porque quiera alargarme, sino porque siento en lo profundo del alma que alguien necesita escuchar esto antes de cerrar sus ojos esta noche. Aplaudan, sí, con fuerza, como una declaración de fe. Aleluya, voy a hablar claro y directo. ¿Cómo puedes entrar verdaderamente en la presencia de Dios y permanecer ahí con un espíritu constante de oración? Primero, guarda silencio al entrar en su presencia. Cuando llegas ante Dios orando desde tus emociones o desde la carne, te agotas rápidamente. A los pocos minutos ya no deseas continuar. ¿Por qué? Porque esa oración nace de ti, no del Espíritu. Y solo lo que nace del Espíritu tiene vida. La oración que transforma, que conecta, es aquella que es inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, lo primero que debemos aprender es a callar. Pregúntame por qué. Porque en ese silencio, en ese parar interior, el alma se dispone a escuchar. No me refiero solo a guardar silencio con los labios, sino a aquietar la carne y permitir que el Espíritu Santo susurre a lo profundo de tu espíritu. La palabra nos enseña que muchas veces, al llegar ante Dios, debemos empezar haciendo silencio. Si no, corremos el riesgo de caer en palabras repetidas sin vida, repeticiones vacías que no mueven el cielo, y al final crees que oraste, pero solo cumpliste con un deber religioso para calmar la conciencia.
No, hermano, eso no es oración. Hay quienes llegan gritando, como si el volumen garantizara atención. Pero Dios no escucha la carne, no se mueve por el ruido del alma agitada. Cuando ores, no empieces con tu lista de necesidades. Espera, escucha, porque Romanos 8 nos recuerda que no sabemos orar como conviene. Es el Espíritu quien nos guía, quien intercede, quien revela. Si tu lista fue inspirada por el Espíritu, gloria a Dios. Pero si fue formada desde tus ansiedades y no desde la revelación divina, no tendrá fruto. Por eso hay tantas personas cansadas de orar sin resultados. Diga conmigo, guardar silencio. Habacuc declara que el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Zacarías también lo dice. Calle toda carne delante del Señor. Amado, la carne no puede hablar ante el Santo. Los deseos carnales no tienen cabida ante el Altísimo. No se nos pide que calle el espíritu, sino que calle la carne, porque el Dios a quien nos dirigimos no es un ser carnal, es espíritu. Y los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Por eso, calle toda carne ante Jehová. Él se ha levantado desde su santa morada. El silencio te libera de los deseos de la carne en la oración. Me refiero a esas oraciones que brotan desde tu deseo humano, no del Espíritu. No son de Dios. Deben callarse. Cuando haces silencio, tus pensamientos comienzan a alinearse con los del Espíritu. Ese silencio te conduce a la adoración interior. No es solo un acto externo, es una postura del corazón. Y ese es el segundo punto. Adoración dentro de ti, en lo más íntimo, donde solo Dios y tú se encuentran. Y tercero, con esto concluyo, espera al Espíritu Santo, no te adelantes, no lo apresures. La oración que prospera es la que nace por revelación. Romanos 8:26 lo dice con claridad. No sabemos qué pedir ni cómo pedirlo. Es el Espíritu Santo quien intercede, quien te muestra qué oración es la que el Padre va a escuchar, la que será efectiva en el reino. Nadie puede orar correctamente sin el Espíritu Santo. Es Él quien te inspira según el corazón del Padre. Y orar en el Espíritu no siempre significa hablar en lenguas. Esa es una forma, sí, pero también puedes orar con entendimiento, bajo la guía del Espíritu. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando oras bajo su inspiración, sientes el poder de Dios manifestarse mientras hablas. Oras por alguien y el fuego del Espíritu arde en ti. Tal vez te despiertas en la madrugada con el nombre de la hermana Josefina en tu mente. Sientes un peso y oras. Y después te enteras que a esa hora Josefina estuvo a punto de tener un accidente. Eso es oración inspirada. No encierres la oración en un molde. Orar en el Espíritu abarca más que hablar en lenguas, aunque esa forma es poderosa y profunda. Orar en lenguas por horas te protege de caer en la carne, porque estás hablando el idioma del cielo. Pero tampoco debemos descartar lo que Pablo enseñó. Orar también con entendimiento. Él pedía para que la iglesia tuviera ciencia, sabiduría, inteligencia espiritual. Hay momentos en que el Espíritu te mueve a orar por algo con palabras claras, comprensibles, pero cargadas de poder celestial. Esa es la oración que nace del Espíritu y toca el corazón de Dios. También debes aprender a orar bajo el impulso del Espíritu Santo. No siempre llega de forma lógica o predecible. Muchas veces llega como un susurro extraño, como un fuego que enciende tu alma sin previo aviso. Pero cuando llega, lo sabes. Ya no oras conforme a tu voluntad, sino conforme al deseo ardiente que Dios mismo ha puesto en tu corazón. Y ahí puedes estar orando media hora, una hora o más, sin agotarte, porque el Espíritu te sostiene. Sientes un fuego encendido dentro de ti,
una corriente viva que te renueva con cada palabra y sabes que no estás hablando solo, estás hablando con Él y por Él. Ese momento de intercesión se transforma en algo más que palabras. Mientras clamas por otros, sientes que tú también estás siendo fortalecido, que el Espíritu te está edificando. Es una experiencia que no se puede fabricar con esfuerzo humano. Es el resultado de ceder el control al Espíritu Santo de Dios. Recuerdo, por ejemplo, cómo una mañana oré con el pastor Kijain. Él me pidió oración y mientras hablábamos, de repente el Espíritu me tomó. Empecé a interceder y me perdí en el tiempo. Oraba, hablaba en lenguas y sentía cómo el poder de Dios fluía sin interrupción. Ellos hablaban en lenguas en otro lugar y yo también lo hacía donde estaba. Y cuando terminé, sentí una fuerza interior, un gozo, como si todo mi ser hubiese sido renovado. Me sentí edificado, como si hubiese recibido lo mismo que aquellos por quienes oraba. Es como si estuviera conectado a una corriente divina y al conectar a otros, yo también me cargaba de ese mismo poder. No somos de este mundo, hermano. No pertenecemos al Dios de esta época, ni al Dios de la carne. Nuestro Dios es eterno, el Señor de los espíritus. Nuestra vida debe parecerse a la del cielo, incluso mientras caminamos en esta tierra. Pero ¿cómo se llega a esa inspiración para orar con fuego, con pasión, con esa energía que viene del cielo? A veces lloras, oras en lenguas 20, 40 minutos, incluso una hora. Después, oras con entendimiento, con ese fuego que arde en ti. ¿Nunca te ha pasado? Oras tanto que te olvidas del tiempo, los ojos se te llenan de lágrimas y no quieres otra cosa más que permanecer ahí, en esa comunión con Dios. Cuando sales de ese lugar de oración, sales fortalecido, con una valentía nueva. Sientes que puedes enfrentar cualquier cosa porque el Espíritu te ha llenado. A veces vas a orar por alguien, por Pepa quizás, pero el Espíritu te interrumpe y te hace ver que no es por ella que debes orar, sino por ti. Y empiezas a adorar. No sabes ni qué decir, pero lloras y lloras y no estás pidiendo nada. Sin embargo, lo estás recibiendo todo. Cuando terminas, no has pedido nada, pero lo tienes todo, porque has estado bajo la dirección del Espíritu, no de tu carne. Y sales lleno con el fuego de Dios en ti, diciendo: Señor mío, qué grande eres. ¿A cuántos les gustaría vivir siempre así en oración? Claro, también vendrán esos días secos. Y ahí está la clave. Primero, guarda silencio. Segundo, espera. Y cuando Él llegue, vendrá la inspiración. Ese fuego que te envuelve y te hace olvidar las preocupaciones, las deudas, todo lo terrenal. Solo existe su presencia. Esperar en adoración, callar el alma, es esencial para tener una vida de oración viva. No empieces a hablar como una máquina, pidiendo y pidiendo. No entres en su presencia agitado. Si después de media hora no sientes nada y estás agotado, quizás nunca entraste realmente en contacto con Dios. Calla delante de Él. Que toda carne se someta. Quédate quieto, de rodillas o sentado en silencio. Y de pronto lo sentirás como un cosquilleo espiritual, como un soplo, una brisa suave. Y comenzarás a orar, a orar palabras que no sabías que tenías, impulsadas por el cielo. Y sabrás que el Espíritu está ahí, que se ha manifestado. Pablo, el gran apóstol, ese que oraba más que todos, decía que sin el Espíritu no sabemos orar. No un hombre común, sino uno que clamaba día y noche por la revelación de Cristo en los creyentes. Él mismo reconocía: no sé cómo orar, pero tengo un ayudador que me inspira, que me guía a orar conforme a la voluntad del Padre.
En nuestra naturaleza humana no sabemos lo que nos conviene, solo el Espíritu y la palabra nos lo revelan. Y te digo esto para terminar: si te rindes a ese deseo de no orar, si dejas de orar, ya estás perdiendo. Debes entender que tu carne es tu enemiga y también enemiga de Dios. Ella no quiere que el espíritu crezca, quiere crecer ella, quiere divertirse, quiere dominar. Si la obedeces, ella te llevará a la ruina. No te entregues a ese impulso de no orar cuando no tengas ganas. Si un día sientes que no puedes orar, convoca 21 días de oración. No cedas ni 3 días, porque para recuperar ese ritmo perdido puedes tardar años. Si acaso lo recuperas, el 90% no lo logra. La carne es tan astuta que puede destruir en un día lo que edificaste en un año. Debes aprender a separar tu espíritu del alma y del cuerpo, de tus deseos. Debes discernir lo que viene de Dios y lo que no. Así es como creces, así es como permaneces. Así es como el Espíritu puede orar en ti y a través de ti. Aleluya. Señor mío y Dios eterno, en este momento me presento ante ti con un corazón desnudo, sin máscaras, sin palabras vacías, sin excusas. Vengo como soy, sabiendo que no puedo esconderte nada, que me conoces más que yo mismo, que mis pensamientos antes de nacer ya los conocías, que mis caminos, aún los más torcidos, no han estado fuera de tu mirada. Y por eso vengo a ti, porque no hay otro refugio, no hay otro consuelo, no hay otra esperanza. Padre, no quiero comenzar esta oración desde la carne, desde la costumbre, ni desde la obligación. No quiero repetir palabras como un ritual seco, sin fuego, sin alma. Hoy vengo a esperar tu Espíritu. Vengo a esperar que tú llegues. Vengo a quedarme en silencio hasta que tu presencia se derrame como aceite sobre mi cabeza, como río sobre mi corazón seco. Espíritu Santo, tú que eres el consolador, el fuego del cielo, el maestro de la oración, te suplico, toma mi lengua, toma mi mente, toma mis pensamientos. No quiero orar como un humano más, sino como hijo que ha sido adoptado por tu gracia. Inspírame, enciéndeme. Haz que esta oración no sea mía, sino tuya. Que cada palabra que salga de mi boca sea como una espada, como una semilla, como una lluvia que cae sobre la tierra sedienta. Señor, tú sabes cuánto tiempo he pasado viviendo con un corazón a medias, dividido entre mi voluntad y la tuya. Hoy ya no quiero vivir dividido, hoy quiero entregarte todo. Padre, perdona mi resistencia. Perdona los días en que te ignoré, aunque tú me buscabas. Perdona cuando me excusé diciendo que no tenía tiempo, cuando en realidad no tenía hambre. Perdona cuando me presenté ante ti sin esperar, cuando oré por orar, cuando dije palabras sin fe, sin espíritu, sin entrega. Perdóname, hoy clamo, como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Hoy no vengo a pedirte cosas terrenales. No vengo a pedirte oro, ni pan, ni honra, ni salud. Vengo a pedirte algo más alto, algo que solo tú puedes dar: tu presencia. Señor, no quiero seguir viviendo sin tu fuego. No quiero seguir sirviéndote sin estar lleno de ti. Espíritu Santo, sopla sobre mis huesos secos, sopla sobre mi alma dormida. Despiértame, sacúdeme, no me dejes igual. Rompe toda estructura religiosa que me ha encadenado. Libérame del espíritu de rutina, del espíritu de pereza espiritual, de la apatía, del miedo, de la incredulidad. Libérame, Señor. No quiero ser un creyente tibio. No quiero ser alguien que ora de vez en cuando, que lee tu palabra sin pasión, que canta sin adorarte, que asiste al templo sin transformarse. Quiero ser una llama encendida. Quiero ser un altar vivo donde el fuego no se apaga. Enséñame a esperar
Enséñame a callar delante de ti. Enséñame a discernir la voz de tu espíritu, aun en medio del ruido, aun en medio del cansancio. Dame oídos espirituales para escucharte. Dame ojos espirituales para verte. Dame sensibilidad espiritual para saber cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de permanecer quieto. Padre, oro por mi familia. Oro por cada uno de los que amo. Pero antes de interceder por ellos, te suplico que me transformes a mí primero, que me hagas un instrumento útil en tus manos, que la gente que me mire vea a Cristo en mí, que mis hijos puedan decir: mi padre ora, que mis nietos puedan recordar: mi abuela fue mujer, fue una mujer de oración. No quiero dejar herencia de riquezas terrenales, quiero dejar herencia de fe. Una fe que inspire, una fe que desafíe, una fe que quiebre cadenas en generaciones futuras. Señor, si me has dado vida hoy, si aún respiro, es porque no has terminado tu obra en mí. No quiero desperdiciar ni un día más viviendo desconectado de tu voluntad. Quiero caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu, servir en el Espíritu. Aunque no sienta, aunque no vea, aunque no entienda, hoy decido orar. Decido clamar, decido esperar, como el siervo que espera la orden de su Señor, como la novia que espera a su amado. Y si tengo que esperar en silencio, esperar en lágrimas, esperar sin respuesta, lo haré, porque sé que tú vienes, sé que tu espíritu no tarda, y cuando llegues, todo cambiará. Porque cuando tu presencia llega, la tiniebla huye, la enfermedad retrocede, la culpa se disuelve, el gozo renace y el alma canta. Padre, si en este momento estás probando mi fe, si me estás formando en el silencio, si estás labrando mi corazón con tu mano invisible, te digo, hazlo. Aunque duela, aunque no entienda, hazlo. No quiero una vida fácil, quiero una vida llena de propósito. No quiero comodidad, quiero obediencia. No quiero ser un cristiano más, quiero ser un testimonio vivo de tu gracia. Señor, que cada lágrima que derrame en tu presencia sea una semilla de fuego. Que cada vez que me arrodille, mi carne se debilite y mi espíritu se fortalezca. Que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí. Que no sea yo el que decida, sino tu espíritu guiando mi voluntad. Y si alguna vez olvido esta oración, si me enfrío otra vez, si mi alma se aleja, ven a buscarme. No me dejes perderme en el ruido de este mundo. No permitas que me conforme con menos de lo que tú has planeado para mí. Persígueme con tu amor, rodéame con tu presencia, despiértame con tu voz. Espíritu Santo, oro por tu iglesia, por los pastores que están cansados, por las madres que oran solas, por los ancianos que no son escuchados, por los jóvenes que están distraídos. Despiértanos, sacúdenos, haznos volver al primer amor. Que tu fuego caiga sobre cada altar abandonado, sobre cada vida vacía. Oro por los que no tienen palabras, por los que solo tienen suspiros, por los que oran desde el hospital, desde la cárcel, desde el lecho de muerte. Tú conoces cada corazón, cada lágrima escondida, cada grito ahogado. Ven a ellos, visítalos, llena su cuarto con tu gloria. Padre, enséñanos a orar otra vez, no con fórmulas, no con repeticiones, sino con pasión, con hambre, con reverencia. Que cuando abramos la boca, el cielo se mueva. Que nuestras oraciones no se queden en el techo, sino que toquen tu trono. Enséñanos a interceder por los perdidos, por los que aún no te conocen, por los que blasfeman tu nombre, por los que han sido heridos por religiones sin amor. Señor, ten misericordia. Que se levante una generación que clame, que llore por las almas, que no se canse de orar hasta ver salvación. Oh Dios, no permitas que la rutina apague la pasión. No permitas que la comodidad robe el poder.
no permitas que la carne gane la batalla. Haznos guerreros de rodillas, soldados del Espíritu, hijos que conocen la voz de su Padre. Te entrego mis batallas, las que hablo y las que callo, las visibles y las que solo tú sabes. Te entrego mis miedos, mis dudas, mis deseos, mis anhelos, mis cicatrices. Haz con ellos lo que tú quieras. Solo te pido, no me sueltes. Y si algún día me alejo, tráeme de vuelta. Si algún día pierdo la fe, háblame como hablaste a Elías. Si algún día me escondo en una cueva de dolor, envía tu suave susurro. Si me caigo, levántame. Si me hundo, rescátame. Si me canso, abrázame. Hoy, Señor, declaro que mi casa te pertenece, mi mente te pertenece, mis hijos, mi cuerpo, mi voz, mi tiempo, mi historia. Todo lo que soy, lo rindo ante ti. Que no quede rincón que tú no habites, que no haya espacio que tú no gobiernes. Y si mañana el enemigo se levanta, yo me levantaré más temprano a orar. Si la tentación me susurra, yo gritaré tu nombre. Si la soledad me visita, me refugiaré en tu presencia. Si la carne me llama, yo correré a la cruz. Señor, que mi vida sea un altar, que mi día comience con oración y termine con adoración. Que mi boca bendiga, que mis manos sirvan, que mis pies te sigan, que donde yo camine, camines tú conmigo. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por cada vez que me esperaste en silencio. Gracias por no dejarme morir seco, frío, distraído. Gracias por este momento de encuentro. Y aunque no merezco nada, tú me has dado todo. Aunque no tengo palabras suficientes, tú escuchas mi suspiro. Aunque no sé orar como conviene, tu Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles. Así, en tu presencia me quedo, en tu fuego me renuevo, en tu gracia descanso, y en tu Espíritu sigo orando, porque ahora ya no soy yo, sino tú en mí. No oro más desde la carne, sino desde el Espíritu. No hablo más como antes, ahora oro como un hijo que ha sido tocado por el cielo. Amén, aleluya. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste el fuego del Espíritu moverse mientras escuchabas, te invito a no quedarte callado. Dale me gusta a este video como una forma de decir: amén, Señor, yo recibo esta palabra. Deja tu comentario, porque tu testimonio puede ser la chispa que encienda el fuego en otros. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras vivas inspiradas por el Espíritu Santo, que edifiquen tu alma y fortalezcan tu caminar con Dios. Oramos para que cada video sea un altar donde su presencia descienda y tú seas transformado. Hasta la próxima, y que el Espíritu de Dios te guíe siempre.